En esta oportunidad vamos a estudiar la iglesia de Tiatira, ¿no? Hemos estado viendo la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Tiatira es la cuarta iglesia que se presenta en el libro de Apocalipsis. Dentro de ese grupo de 7 iglesias, Tiatira es la cuarta. Y entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 13, para poder tener un contexto acerca de esta iglesia y de la manera como el Señor le da un mensaje a esta iglesia. Miren ustedes Apocalipsis 1, versículos 10 al 13. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Mis queridos hermanos, aquí tenemos quién es el autor de las cartas a las 7 iglesias. El autor es aquel que dice, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Ahora, cuando escucha esas palabras, en ese momento Juan no sabía quién le estaba dirigiendo esas palabras, porque la voz que él escuchaba estaba desde atrás. Y entonces dice el texto bíblico, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, dice allí, semejante al Hijo del Hombre. A uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, él no había contemplado al Hijo del Hombre de esa manera. Y le parece que es alguien semejante al Hijo del Hombre. No lo reconoce bien, pero le parece que es el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que Juan, hasta ese momento, había conocido solamente al Jesucristo que transitó en esta tierra, al Cristo sufriente. Y en ese momento, allí en la isla de Patmos, se le estaba presentando delante de él el Cristo de la gloria, el Cristo glorificado. Y es por eso que encontramos esa declaración. Es uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, mis hermanos, claramente el autor de las cartas a las 7 iglesias es aquel que es semejante al Hijo del Hombre, es nuestro Señor Jesucristo, aquel que es el Alfa y la Omega, aquel que es el primero y el último, tal como encontramos aquí en la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a identificar estas iglesias. Jesús está en medio de los candeleros y las iglesias que están allí descritas son iglesias que existieron en la realidad. Es decir, hubo un grupo de hermanos en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en cada una de las 7 iglesias. Y las cartas que el apóstol Juan escribió a estas iglesias tenían que ver con la realidad espiritual de las iglesias. Entonces debemos tener en cuenta, primero, que las 7 iglesias representan la historia de la iglesia cristiana, desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo final. Hemos dicho entonces que Éfeso representa el periodo de la iglesia apostólica, desde el año 31, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 100, cuando muere el último apóstol, que es el apóstol Juan. Luego, el periodo de Esmirna corresponde desde el año 100 hasta el año 313, cuando se da el edicto de Milán, el cristianismo deja de ser perseguido y el cristianismo después se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Luego de eso viene el periodo de Pérgamo, el periodo que va desde el año 313 al 538, un periodo caracterizado por la continua y apostasía dentro del cristianismo, aunque Dios siempre tuvo un pueblo remanente en toda la historia. Luego viene el periodo de Tiatira, que vamos a estudiar ahora. Entonces, Tiatira viene después de Pérgamo. Recuerden, Pérgamo termina en el 538, por lo tanto, Tiatira tiene como punto de partida el año 538. Ahora, vamos a ir más adelante y vamos a recordar, antes de entrar en el estudio, vamos a recordar aquí que hay 3 dimensiones en el estudio que siempre hacemos de las 7 iglesias. Primero tenemos que tener en cuenta los receptores originales. Vamos a ver características de la ciudad de Tiatira, vamos a ver algunas cosas que marcaban la vida de esa ciudad, de tal manera que podemos entender mejor el mensaje a las 7 iglesias, especialmente el mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero también tenemos que recordar que hay una dimensión profética, es decir, Tiatira no solamente es la iglesia
a la cual fue dirigida esta carta, la iglesia original, sino que Tiatira también representa un periodo de la iglesia cristiana que va desde el 538 hasta el año 1517. Y vamos a explicar por qué. Y luego vamos a ver también una aplicación hacia la iglesia actual, hacia nuestra realidad como cristianos y a la iglesia de nuestro tiempo. En esas tres dimensiones es que se va a mover el estudio de esta noche, apreciados hermanos. Entonces, vamos a ir rápidamente. La palabra de Dios nos presenta a Éfeso como la iglesia que estaba cerca del puerto y era una ciudad sumamente importante. Esmirna, también una ciudad importante y rica. Luego venía Pérgamo y Tiatira. Pérgamo, Esmirna y Éfeso eran ciudades importantes. Tiatira no alcanzaba la importancia de esta ciudad. Y hemos mencionado que Pérgamo, por ejemplo, llegó a tener la segunda biblioteca más grande del mundo, que solamente perdía con la Biblioteca de Alejandría, que tenía más de 1 millón de volúmenes de libros. En cambio, la de Pérgamo llegó a tener 200.000 libros. En Pérgamo también, recuerdan ustedes, se inventó el nuevo material para poder escribir, que era el pergamino, hecho a base de cuero. Y entonces, a partir de eso, el pergamino se empezó a usar en todo el mundo antiguo para los documentos. Pero después viene la iglesia de Tiatira y vamos a hablar brevemente acerca de Tiatira en esta noche, mis hermanos. ¿Cuáles son las características de Tiatira? Tiatira no era una ciudad tan importante como las otras. Si comparamos con Éfeso, que era una gran ciudad conocida en el mundo antiguo, si la comparamos con Esmirna también o con Pérgamo, no alcanzaba el prestigio, ni el poder, ni la influencia de esas otras grandes ciudades. En Pérgamo había influencia cultural, en Éfeso había gran riqueza, es decir, comparada con estas otras ciudades, la ciudad de Tiatira perdía, porque era una ciudad que simplemente debía su existencia al hecho que se encontraba entre la ciudad de Pérgamo y la ciudad de Sardis. Entonces era un camino obligado entre Pérgamo y Sardis, y allí en medio estaba la ciudad de Tiatira, y la ciudad de Tiatira era sobre todo una ciudad comercial. Era una ciudad donde florecía el comercio de diversas cosas, porque además también todo lo que tenía que ver con el paso hacia Europa también pasaba por Tiatira, porque Tiatira formaba parte de las vías del Imperio Romano, de las carreteras del Imperio Romano, ¿no? Pues la gente pasaba por allí y allí comerciaban de diferentes naciones, pero también había una cosa importante con Tiatira, ¿no? Tiatira eran productores de telas. Ellos producían telas y además producían tintes de telas, ¿no? Teñían, eran famosos la tinta púrpura de Tiatira. De allí es que viene aquella mujer que fue la primera conversa del cristianismo en Europa, que se llama Lidia. Lidia venía de Tiatira y era una mujer que comerciaba con telas de púrpura. Y aquella ciudad era conocida por eso. La fama de esa ciudad se veía mucho con los comerciantes, pero además también tenía orfebres, tenía muchos obreros. Es decir, es una ciudad de obreros, ¿no? No es una ciudad de académicos, no es una ciudad de grandes capitalistas, ¿no? Se trata de una ciudad de obreros que tenía, por supuesto, sus empresas, pero que no podía rivalizar de ninguna manera con las grandes ciudades que estaban cerca de ella, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo o como algunas otras ciudades que veremos más adelante. Entonces el comercio, las telas que vendían, sobre todo teñidas de púrpura, eran famosas. Y había también un detalle muy interesante que había allí entre los habitantes de Tiatira. Como habían muchas industrias y muchos comercios, entonces los ciudadanos productivos, los que pertenecían a la población económicamente activa, como dirían los economistas de nuestro tiempo, ellos estaban agrupados en gremios. Nosotros actualmente quizá le llamaríamos sindicatos. No, en aquel tiempo en Tiatira habían muchos gremios y habían los gremios de la industria de las telas, los gremios de la industria de la orfebrería, gremios de todos, ¿no? Los comerciantes, habían gremios y prácticamente todos los habitantes que estaban económicamente activos
de la ciudad de Tiatira tenían que pertenecer a alguno de estos gremios, porque si no pertenecían a los gremios, prácticamente estaban fuera de todos los circuitos sociales, porque los gremios buscaban la defensa de ese grupo de personas, de sus intereses, ¿no? Era un grupo de defensa de los intereses de aquella industria, y entonces si tú estabas fuera, no podías participar de la vida económica de la ciudad. Por lo general, cada uno de los habitantes pertenecía a algún tipo de gremio. Pero esos gremios no solamente tenían intereses laborales, sino que también se transformaban en gremios de interés político, pero también interés religioso, porque cada gremio tenía su patrono, ¿no? Tenía un dios que lo caracterizaba. Esos dioses pertenecían al panteón griego y al panteón romano, ¿no? Que son los mismos prácticamente, ¿no? Tenían entonces Apolos, a Ares, a Afrodita, cada gremio tenía su propio dios y tenían sus propias celebraciones, y cuando llegaba el momento de las celebraciones de estos gremios, pues la gente se reunía y empezaba a participar de actividades sociales donde había mucho licor y terminaban en tremendas orgías, allí una vida completamente disoluta. Así que el pertenecer a un gremio, de alguna manera, también hacía que la gente fuese empujada hacia un ritmo de vida completamente disoluto, inmoral, en la práctica de un libertinaje que estaba prácticamente como un estilo de vida de la sociedad en Tiatira. Entonces, esa es la descripción que podemos hacer. Tiatira había colaborado mucho con el comercio, era un productor de telas conocidos en el Imperio Romano por esa característica. Y sin embargo, estos gremios que agrupaban a trabajadores tenían la tendencia a marcar el estilo de vida de las personas, ¿no? Con sus fiestas, con sus excesos en relación con el vino, en relación con diferentes cosas, en relación con la inmoralidad sexual. Eran muy conocidas ese tipo de fiestas en el mundo antiguo, y en Tiatira eso estaba a la orden del día. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos una visión panorámica de esta ciudad, y esto nos va a ayudar a entender un poco mejor cuáles son los mensajes que el Señor tiene para Tiatira. Entonces, como hemos mencionado, Tiatira corresponde al periodo de la historia de la iglesia cristiana, del año 538 al año 1517. Ahora, vamos a hacer una descripción de este periodo. El año 538 se convierte en un año clave para la historia del cristianismo, sobre todo para la historia del papado. ¿Qué es lo que sucede? En el año 538, los ostrogodos son expulsados de Roma. Y tú me preguntas, pastor, ¿y qué tiene que ver con los ostrogodos sean expulsados de Roma? Porque muchos fueron expulsados de Roma. Bueno, lo que sucede es que habían tres grandes pueblos que se oponían a la vigencia de el obispo de Roma para que pueda ser obispo universal. Eran tres pueblos arrianos, ¿no? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los érulos cayeron, los vándalos cayeron, y los que quedaban eran los ostrogodos. Cuando los ostrogodos fueron expulsados de Roma, el obispo de Roma llegó a tener prerrogativas de obispo universal. Y entonces empieza el ascenso y el apogeo del papado, que va a durar prácticamente toda la Edad Media. Un poder sin límites, un poder que además ha tergiversado la palabra de Dios e instala la mentira y el engaño al interior de la iglesia oficial, que se llamaba cristiana, que dice ser cristiana, que dice ser la iglesia de Cristo, y que sin embargo su propio estilo de vida, sus creencias estaban completamente en oposición a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, este es el periodo de Tiatira, un periodo de entronamiento del cuerno pequeño. Eso ya lo hemos visto aquellos que estudiamos las profecías para, para principiantes, ¿no? Hablamos acerca del cuerno pequeño. Bueno, aquí este periodo justamente coincide. Empieza el año 538 y cada vez adquiere mucho más poder. La característica fundamental del papado es la siguiente. Se trata de un poder religioso que se une a la fuerza del poder político. Y poder religioso y poder político constituyen una fuerza enorme, porque entonces la iglesia dispone del poder
político para perseguir a sus opositores, para perseguir a los disidentes, a los que no enseñan la Biblia como ella quiere que se enseñe. Entonces se trata de un poder político religioso que actúa de manera conjunta, ¿no? Esa es la naturaleza del papado. El pueblo de Dios sigue el principio de Jesucristo. ¿Cuál es el principio de Jesucristo en relación con los poderes civiles? El Señor Jesús dijo que nosotros debíamos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, el principio bíblico es la separación de la iglesia y del Estado. La iglesia tiene sus fines y necesita trabajar en la misión que Dios le ha dado. Y el Estado tiene sus propios fines. Y no hay cosa peor para una sociedad que iglesia y Estado se unan en un solo puño, porque de allí vienen las peores tiranías. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros creemos y propugnamos la separación de la iglesia y el Estado. Ahora bien, haciendo este comentario, vamos a entrar al texto bíblico entonces, ¿no? En el texto bíblico encontramos la siguiente estructura que está en todas las cartas. Vamos a descubrir el nombre de la iglesia, vamos a descubrir cómo se presenta Jesús, las cosas buenas de esta iglesia, lo que no está bien, el remedio para aquello que no está bien y la promesa. Todo eso lo vamos a ver ahora que estudiamos el mensaje a la iglesia de Tiatira. Empezamos entonces con el versículo 18. Miren lo que dice aquí. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién es el que ordena? ¿Quién es el que ordena que se debe escribir? Es Jesucristo. Jesucristo es el que ordena. ¿Y quién es el que escribe? Es Juan el apóstol. Ahora, escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? El ángel es el líder, el anciano de la iglesia de Tiatira, ¿no? Y entonces el Señor le da una orden a Juan, escríbele esta carta. Y esta carta, el líder, el mensajero, tenía que recibirla y debía leérsela a todos los miembros de la iglesia de Tiatira. En aquel tiempo no había una carta para cada uno, simplemente había una carta para la iglesia que debía leer el anciano de iglesia para toda la iglesia. Y ese anciano se le llama el mensajero, se le llama el ángel. Y bueno, mira cómo se presenta aquí el Señor Jesucristo. Hemos visto que el texto del capítulo 1 lo presenta como el Hijo del Hombre. Ahora, en el versículo 18, la Biblia lo presenta como el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Dios completamente, pero hombre también completamente. Y dice también el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Jesús se presenta como el que tiene ojos de llama de fuego, es decir, el que conoce plenamente la realidad de la iglesia, el que conoce plenamente la realidad de cada miembro. Así es, mis queridos hermanos. Jesús conoce completamente cuál es tu realidad. Él sabe la situación que estás viviendo. Él sabe si estás en alegría, Él sabe si tienes tristeza, Él sabe si estás sin trabajo, Él conoce la situación de tu vida. Delante de Él no hay manera que te puedas escapar. Cristo conoce plenamente tu corazón. Y es bueno, querido hermano, que puedas ir donde Jesucristo sin tapujos, sin disfraz, cara a cara y decirte, Señor, Señor, necesito completamente de ti. No puedo por mí mismo. No te presentes como alguien que puedes. No te presentes delante de Jesús como alguien que tiene la vida completamente arreglada, como alguien que tiene la vida completamente cabal delante de Él. Él conoce cuál es tu corazón. Entonces, preséntate tal como eres. Y la palabra de Dios, entonces, este que conoce todo, también conoce a Tiatira. Y mira qué es lo que dice. ¿Qué le dice en el mensaje a Tiatira? Este mensaje era dirigido para el ángel, que es el anciano, pero este anciano tiene que leer este mensaje a toda la iglesia. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mira, aquí encontramos algunas cosas interesantes en el mensaje de Tiatira. El Señor dice, conoce tus obras. Ahora, cuando habla de obras, ¿a qué se refiere? Dice allí, yo conozco tus obras, coma. Esa coma es una coma explicativa. Entonces, lo que quiere decir es que las obras de esta iglesia son el amor, la fe, el servicio y la paciencia. En otras palabras, cuando dice, yo conozco tus obras, es decir, conozco tu amor, conozco tu fe,
servicio y tu paciencia. ¿No? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Cuando se habla de obras, mis hermanos, en la Biblia, se está hablando acerca de la demostración del carácter semejante al de Jesús. Por eso dice, yo conozco tus obras. ¿Y cuáles son las obras de la iglesia? Yo conozco tu amor. Tratas a las personas con amor. Y yo conozco tu fe. Tienes fe en el Señor y predicas con fe. Y yo conozco tu servicio, es decir, el trabajo que realizas para Dios. Yo lo conozco. Y yo conozco tu paciencia. Aquí la palabra paciencia quizá no es la mejor traducción para nosotros, ¿no? Porque para nosotros paciencia significa ahora algo diferente. Pero paciencia significa perseverancia. Y entonces Jesús le está diciendo, yo conozco tu perseverancia. ¿Quién es el que persevera? El que persevera es aquel que no se da por vencido. Entonces, conozco que no te das por vencida, iglesia de Tiatira. No te das por vencida, tú permaneces, estás sufriendo el acoso laboral, porque esa iglesia, como recordemos anteriormente, pertenecía a una ciudad en la que si no formabas parte de un gremio, entonces salías de ese gremio y prácticamente eras discriminado socialmente. Prácticamente no tendrías acceso al comercio, a la producción de la riqueza, quedabas fuera del circuito. Y entonces esta iglesia lo que necesitaba era lidiar en un lugar donde, tristemente, tenía dificultades para poder vivir su fe. Y eran dificultades de tipo económico, porque si no estabas con los gremios, entonces estabas fuera y tenías que buscártela solo. ¿No? Es decir, tenías que ser alguien que luche solo prácticamente por la vida. No había ayuda, ni había pensión, ni había ayudas del gobierno, ni había bonos, nada de eso. No existía nada de eso. ¿No? En aquel tiempo lo que existía eran esos gremios que defendían sus intereses. Pero si estabas fuera, no había nadie que podía ayudarte en tu trabajo. Tenías que salir y de repente vivir así, ¿no? Como una persona del día a día, como alguien que tenía que luchar día a día por su... Queridos hermanos, esto me hace recordar mucho al pueblo peruano, ¿no? El pueblo peruano, el pueblo peruano en su mayor parte es un pueblo de emprendedores, es un pueblo que se busca día a día su sustento, ¿no? Y que depende de su propio trabajo día a día, en su gran mayoría. Y entonces, mira cómo podemos establecer un nexo entre la realidad de la iglesia de Tiatira y la propia realidad de muchos de nuestros compatriotas. Quizá en esta hora estoy predicando para alguien que también tiene ese estilo de vida, que tiene que salir cada mañana a buscar. ¿Por qué? Porque al no estar dentro de estos gremios que terminaban llevando a la idolatría y que terminaban llevando hacia la inmoralidad, se apartaban de eso, pero por ser fieles al Señor tenían que lucharla solos, solos contra el mundo, solos aparentemente. Pero dice el Señor, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. El Señor conoce tu vida, mi hermano, y el Señor sabe, y el Señor te va a abrir las puertas, y el Señor permitirá que en un mundo que parece cerrarse contra ti, el Señor abrirá las puertas para que puedas ser bendecido. Y dice, tus obras postreras son más que las primeras. ¿No? Esa es la última parte que interesante. ¿Por qué? A la iglesia de Éfeso, el Señor le dice precisamente lo contrario. ¿Qué fue lo que le dijo a Éfeso? ¿Recuerdan ustedes? Le dijo lo contrario. A Éfeso le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, tus obras postreras son menos que las primeras. Tus obras postreras están medio flaqueando. Antes estabas mejor. Pero ¿qué es lo que dice a Tiatira? El Señor conoce la realidad de Tiatira. ¿Y qué le dice a Tiatira? Tus obras postreras, es decir, lo que estás haciendo actualmente, es más que lo que tú hacías anteriormente. Se trata de una iglesia en progreso, se trata de una iglesia en crecimiento, se trata de un grupo de hermanos que está creciendo en la fe y el Señor sabe, el Señor conoce que dentro de Tiatira hay un grupo de personas que está creciendo de una manera hermosa en la fe, conocen más las profecías, conocen más la palabra de Dios, son más fieles porque conocen más la Biblia. Y entonces tus obras postreras son más que las primeras. El Señor conoce esto. Será, mi querido hermano, que en esta noche hay alguien que también está creciendo más en la fe y que a través del estudio de la palabra de Dios está sabiendo más que antes y está afirmándose más que antes. Bueno, alégrate, porque Jesús conoce eso.
Y Jesús exactamente le dijo eso a la iglesia de Tiatira. Tus obras postreras son más que las primeras. Ojalá, mi querido hermano, que eso sea una realidad en la vida de tu familia y en tu propia vida para la honra de Dios. Pero todavía sigue el mensaje y aquí ya viene algo que el Señor rechaza de Tiatira. Tengo unas pocas cosas contra ti. Es decir, aparentemente no habían muchas cosas malas, pero las pocas cosas malas que habían eran cosas muy grandes. Eran cosas muy, pero muy grandes. Vamos a leer cuál es la reprensión que Jesucristo tiene contra la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué es lo que tiene contra Tiatira? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Bueno, este es un versículo interesante y también necesitamos entenderlo bien. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con Jezabel? ¿Quién es esta Jezabel? Bueno, mis hermanos, con toda seguridad, allí en la iglesia de Tiatira hubo el levantamiento de un movimiento liderado por alguna mujer, ¿no? Muy posiblemente esta mujer no se llamaba Jezabel, más bien la Biblia o el Señor le coloca el nombre de Jezabel, porque Jezabel se refiere a una mujer del pasado, de la cual vamos a hablar ahora. Pero esta profetisa, ¿qué es lo que enseñaba? Enseñaba a fornicar, es decir, a realizar actos inmorales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora bien, recuerdan que les hablé que en Tiatira habían gremios y que esos gremios se reunían para poder celebrar grandes fiestas para el patrón, porque un dios pagano era el patrón de cada gremio. Bueno, en esas fiestas, ¿qué es lo que se hacía? En esas fiestas se comía cosas sacrificadas a los ídolos y en esas fiestas se terminaba en fornicación, en prostitución, en inmoralidad. Eso es lo que terminaba pasando en esas grandes fiestas. Entonces, esta profetisa que aparece en Tiatira, con toda seguridad se refiere a una mujer que enseña, bueno, enseña algo que permite a las personas transar con el pecado. ¿A qué nos estamos refiriendo? En aquel tiempo, aquella persona que no entraba dentro de un gremio estaba fuera y vivía mal, vivía excluido de la sociedad y del circuito financiero y de la vida financiera, ¿no? Entonces, esta mujer, la enseñanza que tendría sería que puedes pertenecer a los gremios. No importa, tu fe no se va a ver afectada. Incluso puedes participar de esas cosas un poquito de las cosas sacrificadas a los ídolos, no te va a hacer mal, ¿no? Un poquito de fornicación, no te va a hacer daño, ¿no? Después pides perdón y entonces todo está arreglado. Saben que había una enseñanza que también parece repetirse aquí en Tiatira, según la cual Dios tiene el mayor deleite que Dios tiene es derramar su gracia abundante sobre la humanidad. Y cuando la humanidad peca, entonces el Señor derrama su gracia. Y cuando la humanidad peca mucho más, entonces el Señor derrama su gracia mucho más. Y entonces la enseñanza de estas personas era, tienes que pecar mucho para que el Señor derrame mucho su gracia, porque Él se deleita en derramar su gracia, ¿no? En perdonar. Y de esta manera enseñaban algunas personas. Así que Jezabel lo que significa es transar con el pecado. Y dice también, le he dado tiempo para que se arrepienta. O el Señor le daba mensajes, enviaba personas que pudiesen decirle que se arrepienta de esa condición, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora bien, vamos a recordar quién era Jezabel. En los tiempos antiguos apareció la figura de Jezabel. Jezabel, primero lo que tenemos que ver es que se trató de una reina, una princesa, una sacerdotisa, era hija de un sacerdote de un culto a Baal o a Astarte, ¿no? Los dioses cananeos. Y entonces esta mujer extranjera se casó con el rey de Israel, que era Acab. Y entonces desde el reinado
ella lo que hizo fue facilitar el paganismo dentro de Israel. Es decir, se trata de la unión de el poder religioso que ella representaba con el poder civil que su marido representaba, que era Acab. Entonces, el poder religioso y el poder civil se unen con Jezabel, porque Jezabel era la reina, pero ella utiliza la idolatría, ¿no?, de su pueblo, de su nación, su religión, y utiliza el poder político para diseminar el culto. Y entonces empieza a reclutar sacerdotes, los sacerdotes de Baal, los sacerdotes de Astarté, sacerdotes que tienen que ver con la difusión de esta religión. En otras palabras, se trata de un contubernio, de un contrato, de un arreglo de intereses entre el poder político y el poder religioso. El poder político representado por Acab, que era el rey, y el poder religioso representado por Jezabel, que tenía un ejército de sacerdotes de Baal. Y entonces se unen, y esto demuestra, mis hermanos, la unión de un poder político y religioso del paganismo. Y esto me hace pensar que precisamente en el periodo de Tiatira, cuando hablamos de la dimensión profética de Tiatira, es cuando se llega a unir fuertemente el poder político y religioso desde el año 538. El poder político del emperador y el poder religioso del papado, también en ese periodo. Y Tiatira representa ese periodo. En Tiatira había sucedido esto. Ahora, vamos a retornar a Jezabel. ¿Qué es lo que hace Jezabel? Primero, lo que hemos dicho es que utiliza el poder político de su marido, que es el rey de Israel, para meter una nueva religión, con sus propios sacerdotes, con su propia doctrina, con sus propios rituales, y quiere extenderlo por todo Israel y hasta cierto punto lo consigue, ¿no? Otra cosa característica de Jezabel. Jezabel nos muestra que los ataques más poderosos que se le hacen a la iglesia no vienen de afuera, que los ataques más poderosos que se le hacen a la iglesia vienen de dentro, empiezan a formarse desde dentro. Esta mujer llegó a estar con Acab, que era el rey de Israel, el que representaba a toda la nación, y a partir de eso empezó a infiltrar. Es decir, una vez que tiene el poder, empieza a copar el poder y empieza a copar todas las instancias de poder para colocar a sus sacerdotes, y los sacerdotes empiezan a enseñar al pueblo. Desde el poder viene un cambio completo en el pensamiento y en la mentalidad del pueblo, propugnado por el paganismo que encarnaba esta mujer, Jezabel. Así, mis queridos hermanos, no hay nada más peligroso para la iglesia que la apostasía se infiltre dentro de ella para poder pervertir completamente la iglesia. Eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces no fue un ataque abierto, no fue una persecución, no fue el emperador diciendo tienen que adorarme, no fue un ataque de fuera, fue un ataque más sutil, fue un ataque de seducción, porque fue de manera seductora que Jezabel buscó las debilidades de su esposo, un hombre sin carácter, un hombre sin convicciones, un hombre sin principios, que dejó que la idolatría avance en todo el pueblo de Israel. Entonces, desde dentro vino la apostasía que termina destruyendo gran parte de la fe en Israel. Qué cosa terrible, eso hizo Jezabel, ¿no? Entonces, aquí vemos tres características. Primero, que ella unió el poder político con el religioso para instaurar el paganismo en Israel. Segundo, ¿qué hizo Jezabel? Jezabel representa un ataque desde dentro, la captura desde dentro. Y eso fue lo que sucedió también en el tiempo a partir del 538, ¿no? Desde dentro el cristianismo, que ya no era la persecución hizo más fuerte el cristianismo, sino que empezó a pudrirse desde dentro, ¿no? Desde la cabeza, los líderes, y terminó, mis hermanos, con una iglesia totalmente apóstata, que enseñó mandamientos contrarios a la palabra de Dios, que enseñó un día de adoración contrario a la palabra de Dios. Desde dentro vino la pudrición. Y también lo otro es que se trata de el uso de la seducción.
¿no? Y Jezabel representa el uso de la seducción, ¿no? Aparentemente se presenta como algo bueno, aparentemente se presenta como que va a traer un beneficio, que va a ayudar a Israel para que pueda crecer como nación. Y sin embargo, con esas palabras seductoras terminó llevando a Israel a la ruina espiritual. Ahora, mis hermanos, ya hemos visto que Jezabel hizo eso, ¿no? En el tiempo de Tiatira, Jezabel por dentro, porque dice que era una profetisa, era una mujer que hablaba en el nombre de Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, movimientos disidentes entran dentro de la iglesia y te quieren hablar en nombre de Dios para traer tu fe abajo? Son movimientos semejantes al de Jezabel. ¿O cuántas veces se reúne en grupo pequeño para atacar al liderazgo de la iglesia desde dentro, haciendo una labor destructiva desde dentro, en la crítica, en el chisme, en la oposición? Ese es el espíritu de Jezabel, es el espíritu de la seducción, ¿no? Y entonces reúne diferentes enseñanzas para formar una enseñanza falsa, pero que suena bonito, pero que suena bien a los oídos del pueblo. Y de esta manera termina engañando al pueblo. Y el Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Esa es la realidad que había en Tiatira. Y Tiatira toleraba a Jezabel. Y Dios no tolera a Jezabel, porque Dios le dice, yo te he dado un tiempo, pero mi tolerancia se termina, pero tú no quieres arrepentirte. Entonces, y ahí viene ahora lo que va a suceder. ¿Qué es lo que sucede? Apocalipsis capítulo 2, versículos 22 y 23. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Mira lo que está utilizando. La Biblia está utilizando la figura de la fornicación, del adulterio, de la inmoralidad sexual. Entonces, lo que está diciendo es que Jezabel lo que está haciendo es llevar hacia la fornicación, la inmoralidad al pueblo de Dios, ¿no? Entonces su castigo tiene que ver también con la inmoralidad. La propia inmoralidad de Jezabel será la que la autodestruirá. Por eso el Señor dice, yo la arrojo en cama. Es decir, en el lecho del dolor, pero el lecho de la inmoralidad y de la fornicación se convierte en el lecho del dolor y del espanto. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Quiénes son los que con ella adulteran? Desde el punto de vista espiritual, los que adulteran son los que siguen las enseñanzas de Jezabel, los que escuchan la voz de la disidencia o la voz de las enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, de evangelios extraños, de noticias extrañas de la Biblia. Y entonces dice, yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Deben arrepentirse. El Señor da oportunidad y habrá, con la oportunidad habrá perdón. Pero hay un momento en el que el Señor colocará un punto final. Y mira lo que dice acá. Y a sus hijos heriré de muerte, los hijos de Jezabel. Se refiere a aquellos que son sus seguidores, ¿no? Aquellos que transan con el mensaje de inmoralidad, de transar con el mundo y con su enseñanza. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Bueno, en el antiguo Israel, cuando Acab murió, el nuevo rey que se erigió, llamado Jehú, mató a todos sus hijos, que eran como 70 hijos que tenía Acab. Bueno, esa figura anterior que ocurre en el Antiguo Testamento también sucede en este texto bíblico, ¿no? A sus hijos heriré de muerte. Hablando acerca de Acab, eso sucedió, que Acab era el esposo de Jezabel, ¿no? Cuando muere Acab, entonces Jezabel la pasa muy mal porque ella muere también arrojada desde el tercer piso, ¿no? Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré cada uno según vuestras obras. Lo que está diciendo es, el Señor conoce, el Señor sabe quién es el que sigue a Jezabel y quién es aquel que lo sigue a él. El Señor conoce porque escudriña la mente y el corazón. La mente y el corazón. Y dice aquí, os dará cada uno según vuestras obras. Es decir, las consecuencias de nuestros actos, tarde o temprano, serán realidad. Tarde o temprano tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Ahora, miren esta palabra, pero. Qué linda palabra la palabra pero, ¿no? Porque anteriormente está diciendo, aquellos que pertenecen a Jezabel van a tener terribles consecuencias.
Pero ahora viene el pero. ¿El pero qué quiere decir? Un destino diferente, una situación diferente. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Quiénes son, pero a vosotros? Está hablando acerca del pueblo remanente. Es decir, hay un remanente en Tiatira. No todos están detrás de esta Jezabel, de, de esta fusión del poder político con el poder religioso en el tiempo de Tiatira, ¿no? En el tiempo profético de Tiatira, o esta Jezabel en la iglesia de Tiatira. No, dice aquí, hubo un remanente, siempre ha habido un remanente. Y entonces este mensaje es para ese remanente y para todos los que no tienen esa doctrina y aquellos que no han conocido las profundidades de Satanás. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Que aquellos que se enredaron con Jezabel, se enredaron con ese poder político religioso, han conocido las profundidades de Satanás. Y aquellos que no se enredaron ni aceptaron esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Qué cosa terrible, ¿no? Imagínate conocer las profundidades de Satanás. Es decir, no conocer superficialmente, sino haberse adentrado en las prácticas del enemigo, haberse adentrado en ese terreno oscuro del enemigo. El Señor les dice una promesa, ¿no? No os impondré otra carga, pero retened vuestra fe, retened vuestro amor, retened vuestro servicio, porque estos del remanente son aquellos que el Señor dijo, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor y conozco tu fe. A ellos les dice, el gran grupo está detrás de Jezabel, pero hay una iglesia remanente. Siempre hay un pueblo fiel, mi hermano. Aún en la época más oscura de la historia del cristianismo, hay un pueblo fiel. Y necesitamos nosotros, por la gracia de Dios, formar parte de ese pueblo. Ahora viene la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Muy bien. Aquí se habla acerca de los que van a vencer. Los que van a vencer, dice allí, van a regir con vara de hierro las naciones, es decir, van a reinar. Pastor, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo es esto de reinar? Bueno, yo te pregunto, mi hermano, ¿quién es el que va a regir con vara de hierro las naciones? ¿Quién va a reinar? ¿Quién va a establecer su reino eterno? Es Jesús. Es Jesús el que establece su reino eterno. Perfecto. Entonces, si eres victorioso, la promesa es que vas a reinar con Cristo. Si puedes sufrir aquí, reinarás allá. Si puedes ser fiel y perseverante aquí, en el tiempo de Tiatira y también en nuestro tiempo, la promesa es vas a reinar con Cristo, porque Cristo es aquel que rige con vara de hierro las naciones. El Señor va y dice ahí, serán quebradas como vaso de alfarero. Cuando Jesucristo venga, este mundo, tal como lo conocemos ahora, será completamente destruido. Entonces será quebrado como vaso de alfarero, las naciones, y solamente los justos reinarán con Cristo, solamente los que vencen, solamente los que guardan las obras hasta el fin. Y se repite esta promesa, dice, como yo también la he recibido de mi Padre, Él recibió esa autoridad, comparte la autoridad con Cristo, porque reinará. Por eso el Apocalipsis dice, serán reyes y sacerdotes. Y también dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Cuando se habla de estrella de la mañana, Apocalipsis nos dice claramente que Cristo es la estrella de la mañana. Es decir, tendrá a Jesucristo en su corazón, en su vida, y como consecuencia de eso reinará con Cristo. Cuando se habla de la estrella de la mañana, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es la promesa de que Cristo vive para siempre en tu corazón. Termina diciendo el mensaje a Tiatira, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, ya se ha dicho, está claramente establecido. Ahora, si tienes comprensión, entonces puedes actuar conforme a la voluntad de Dios.
entonces eres llamado para poder aceptar a Jesucristo, para poder ser fiel en un mundo que va detrás de Jezabel, en un mundo que va detrás de la inmoralidad y la adoración y de la falsa y de la idolatría. El Señor te dice, mantente firme, persevera, porque entonces, si vencieres, vas a regir, vas a reinar con Cristo. Y si perseveras, entonces vas a recibir como posesión más preciada la presencia de la estrella de la mañana. Y esa estrella de la mañana es el Señor Jesucristo. Qué preciosa promesa. Cristo en la vida. Esa es la promesa que encontramos en la iglesia de Tiatira. De esa manera, mis queridos hermanos, entonces hemos visto qué preciosa promesa encontramos aquí en la iglesia de Tiatira. Una iglesia que vivió en un tiempo difícil y sin embargo que fue fiel al Señor Jesucristo. Vivimos en un tiempo difícil también. No son tiempos fáciles los que estamos viviendo. Vivimos también en tiempos en que Jezabel parece dirigir al mundo, ¿no? Y el mundo parece encantado por las seducciones de Jezabel. Pero el Señor te dice, tú mantente firme, y tú permanece fiel, y tú persevera, porque al que venciere, éste reinará con Cristo. Que esa sea una realidad en tu vida, mi hermano, que puedas cada día de tu vida estar al lado de Jesús. Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración y terminar con el estudio de esta noche. Vamos a orar. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el estudio de esta noche. Y gracias, querido Padre, porque colocas una promesa especial para todo aquel que vence en medio de una generación entregada a las seducciones de Jezabel. Hay victoria para todo aquel que se entrega a Jesucristo. Queremos recibir la estrella matutina, la estrella de la mañana que es nuestro Señor Jesús. Queremos tener por tu gracia, Señor, la alegría de poder reinar con Cristo por la eternidad. Haznos vencedores. Nos colocamos en tus brazos de amor. Agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, mis queridos hermanos. De esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro estudio de esta noche. Y entonces daremos oportunidad para, si alguien quiere participar a través de una pregunta, a través de algún... ahí, bueno, estoy viendo también que Cristian está ahí con nosotros. Vamos a permitir que se pueda ver esa participación, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, todos los amigos que tienen alguna pregunta pueden ahí escribir o pueden activar su micrófono para poder indicar la pregunta. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir con referente al tema. Y te invitamos a ti, amigo mío, que nos acompañó en esta noche con este tema, a que tú puedas escribir la pregunta que tú tienes en este momento. Muy bien, parece que no hay preguntas, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, simplemente nos despedimos. Queridos hermanos, hemos cambiado el horario en esta noche por razones que ya expliqué al comienzo, pero la próxima semana debemos retornar a nuestro horario habitual, aunque la próxima semana estamos con una semana de evangelismo de las damas, ¿no? Así que será después de esa semana de evangelismo de las damas que también participaremos ahí. Bueno, mis hermanos, creo que hay alguien que está en el chat. Sí, Ever Mateo menciona, Pastor, buenas noches. Otra vez, ¿cuándo serán los más temas de Apocalipsis? Bueno, continuaremos la próxima semana. Estamos siempre una vez por semana. La idea es cada día ir creciendo más en este estudio, ¿no? Queridos hermanos, muy bien. Gracias, apreciado Cristian. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Una feliz noche para todos. Y estemos atentos porque la siguiente es la iglesia de Sardis. En la iglesia de Sardis vamos a analizar el surgimiento del movimiento protestante de 1517 en adelante, que es la iglesia de Sardis. Entonces, estén atentos, no se pierdan el estudio la próxima semana. Un gran abrazo a todos ustedes y nos vemos. Una feliz noche. Feliz noche, Pastor Rubén. Feliz noche, hermana Raquel. Un abrazo para todos de Colombia. Feliz noche, Pastor. Saludos a Colombia. Saludos, Feliz hermana noche Iris. también. Buenas noches, buenas noches. Hermana Gladys. Y desde Mazamari. Feliz noche, Bueno, Pastor. saludos a Mazamari. Feliz noche, hermanos. Un abrazo para todos. Desde Huancayo. Saludos a Huancayo también. Saludos.